Buenos días, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana. Qué rico es despertarse temprano, ¿verdad? Y darle a Dios nuestra obediencia, darle a Dios un momento de decirle de reflexión y decirle: Señor, mi anhelo y mi deseo es agradarte. Qué rico es levantarnos, hermano, con el propósito de agradar a nuestro Padre Celestial. Qué rico es despertarnos y decirle: Padre del cielo, toma mi vida, toma mi corazón. El deseo de mi vida, Señor, el deseo de mi corazón es agradarte. Qué rico es despertarnos y darle a Dios un momento de nuestras vidas y darle un momento a nuestro Dios de obediencia, de temor, de dedicación, de poner un momento los ojos en el Señor. Qué rico es despertarnos y decirle: Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu paciencia. El alma, hermano, desea ser instruido. El alma desea, hermano, ser capacitada, ser llenada de su palabra. Es importante que entendamos que el alma, hermano, se levanta hambrienta. Se levanta, hermano, con el deseo de recibir una palabra de Dios. Se levanta, hermano, con esa necesidad de comer. El alma tiene hambre. El alma tiene esa necesidad de Dios. El alma tiene clama por esa necesidad, por ese apetito, hermano, de buscar. Dice la Escritura en el libro de Proverbios 10:3, dice: Jehová no dejará padecer hambre al justo. Dice que Jehová no dejará de padecer de hambre al justo. Oh, hermano, aquí nos enseña entonces que el alma, hermano, anhela, desde que se levanta, anhela una porción de su palabra. Anhela una porción porque quiere saciar su hambre, quiere saciar, hermano, esa necesidad, porque el hambre desde que nosotros nos despertamos, lo único que queremos, lo único que deseamos, hermanos, es comer. Así es nuestra alma. El alma, desde que nos despertamos, busca también ese alimento que lo sustente, con el que pueda caminar ese día, ese momento. Por eso vemos aquí que dice que Dios, hermano, Jehová no dejará padecer hambre al justo. Por eso dile: Padre del cielo, envía una porción de tu palabra hacia mi vida. Envía una porción de tu maná. Envía una porción que mi alma se sacie, que mi alma, Señor, no tenga hambre del mundo, sino tenga hambre de ti, que tenga la necesidad de estar contigo. Por eso es importante entender de que es el alma quien nos levanta, es el alma que nos hace buscar una palabra. Es la necesidad que tenemos en Dios lo que nos hace realmente comprender la voluntad de Dios. Eso quiere decir entonces, hermanos, que el alma, hermano, el alma busca. Desde cuando hablamos de un alimento, hermano, es lo que estamos hablando, es que el alma, desde que se levanta, busca una instrucción. Desde el alma, desde que se levanta, hermano, está buscando una palabra, está buscando ser instruido. Está buscando en cada momento ser instruido. Está buscando, hermano, cada momento guardar. Por eso en el Salmo 119, versículo 34, enséñame, oh Jehová, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y cumpliré todo, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por las sendas de tus mandamientos, porque de ella tengo mi voluntad. Fíjese, hermano,
Dice que uno desde que se levanta le dice al Señor, por eso de nuestro caminar, nuestra vida diaria, hermano, es decir, es nuestro caminar y decirle: Padre, enséñame hoy a caminar contigo, enséñame tus propósitos, enséñame, Señor, a dame entendimiento. Dice: guárdame y guardaré tu ley y lo cumpliré de todo corazón. Mira que desde que nuestra alma, desde que amanece, hermano, anhela una enseñanza, anhela ser instruido. El Hijo de Dios, solamente anhela ser instruido, solamente necesita, hermano, buscar la enseñanza del Espíritu Santo, que Dios le dé entendimiento y le dice para que él sepa caminar. Y cuando hablamos de caminar, la palabra caminar significa, hermano, crecer, significa comportarse, significa conducta, significa hacer las cosas correctamente. Esto nos enseña a nosotros la gran importancia entonces de aprender, hermano, la ley, de aprender la palabra. Desde que nos despertamos, entonces, nuestro único anhelo y deseo, entonces, es decir: instrúyeme, Señor, en este camino, instrúyeme en mi vida. ¿Por qué les digo esto, hermano? ¿Por qué les digo esto? Revisando aquí Dios, hermano, mostrándome este pasaje en esta mañana, porque le pedimos a Dios que nos envíe una palabra de vida diaria. Qué tan interesante es entonces buscar la instrucción desde que nos levantamos, decirle: Señor, instrúyeme, quiero aprender, quiero saber. Estamos viviendo tiempos de gran bendición, hermano, tiempos de mucha responsabilidad, hermano, de ser portadores de la gloria de Dios, de ser portador del mensaje, sobre todo del mensaje del último tiempo, que anunciamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pronto nuestro Padre Celestial enviará a su Hijo para llevarnos con Él. Mucha gente no cree en el arrebatamiento. Mucha gente cree que se van a ir a la gran tribulación, porque piensan que la iglesia va a ir a la gran tribulación. La iglesia no va a ir a la gran tribulación. ¿Cuál iglesia? La iglesia que se apartó, que se santificó, que se guardó, que se estuvo siempre lavando su vida, hermano. Aquella que siempre le interesó las cosas de Dios. A quien no le interesa las cosas de Dios, el que, hermano, andaba en el cristianismo como andaba en el mundo, ya tienen un pase a la gran tribulación, porque no se consagraron, no le sirvieron, hermano. Pero eso no quiere decir que Dios los haya condenado, sino que ahí van a ir a reconocer y hacer lo que no hacían acá. Estamos viviendo tiempos donde el creyente no sabe, hermano, qué es lo que busca en el Señor. Estamos viviendo tiempos donde el alma, hermano, está siendo más instruida por el diablo, hermano, porque esa fue la enseñanza que hubo en el huerto. Una enseñanza, hermano, donde para qué buscar la enseñanza de Dios si puedes ser sabio, si puedes adquirir conocimiento de otra manera, de tal manera que buscar la palabra, el buscar el conocimiento de Dios ya no era importante. Ya no sabían qué es el conocimiento de Dios, ya no sabían, hermano, cuál era lo más relevante como hijos de Dios, cuál es lo más relevante como hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos una responsabilidad, y es la de madurar. Tenemos una responsabilidad de crecer en gracia, en estatura, hermano, y en sabiduría. Tenemos que crecer. Tenemos que entender que el propósito de Dios, hermano, es que tomemos el reino de Dios. Se está tomando el evangelio, hermano, hoy en día como un juego. Ya no hay compromiso, ya no hay seriedad. Ya, hermano, muchos están llevando este evangelio, hermano, sin propósitos, sin metas. Ya no saben lo que buscan. Lo único que están pasando dentro del evangelio son los años, pero no están creciendo. Están creciendo en años, pero no en sabiduría, no en gracia, no en estatura.
Y eso es interesante, que nosotros lo entendamos a la luz de la palabra, el propósito que como hijos de Dios tenemos, hermano, cuando nosotros somos llamados, hermano, a este propósito, hermano, delante de Dios, la importancia entonces, hermanos, de realmente buscar y agradarle a nuestro Padre Celestial. Por eso, hermano, a nosotros nos importa más, hermano, realmente crecer en el Señor, buscar lo que realmente a Dios le agrada. Todos los días tenemos nuestra importancia en este camino, hermano, es realmente buscar lo que a Dios le agrada. Desafortunadamente estamos en un tiempo donde el creyente lo que menos busca es agradar a Dios. Lo que menos busca, hermano, ha agarrado el evangelio tan literal, tan fácil, lo busca lo más sencillo y no se somete a las reglas de Dios. Estamos en un tiempo donde el evangelio muchos lo han agarrado como un juego. Como dice la escritura, hermano, en el libro de 1 Corintios 10, cuando Israel edificó el becerro de oro, dice que un día hicieron planes para ir a agradar a Dios, para ir a hacerle fiestas a Dios. Pero dice la escritura que ellos, cuando se levantaron, se fueron a dedicar a jugar. 1 Corintios 10:5 dice: pero de los demás de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sean idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó, vean lo que dice, hermano, se sentó el pueblo a comer y a beber y a jugar. Fíjese, se sentó este pueblo, hermano, estaban sentados, perdiendo su tiempo. Dice que se sentó a comer, se sentó a beber, se sentó a juzgar. Estaban sentados, hermanos, de tal manera que ellos habían perdido cuál era el propósito de Dios en este tiempo. Qué terrible, hermano, que hoy en este tiempo mucho creyente no sepa agradar a Dios. Hermano, no sepan realmente lo que a Dios está demandando de nosotros. Que sepan realmente lo que Dios está pidiendo de nosotros. Qué tan importante entonces es sentarnos delante de nuestro Padre Celestial. Y realmente dice que Dios no se agradó, más de ellos no se agradó Dios. Quedaron postrados en el desierto. Dice, mas sucedió como ejemplo para amonestarnos que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sean idólatras como ellos algunos. Se sentó el pueblo a comer y a beber. Se sentaron. Y esto representan, hermano, fíjese que está interesante esto, que la palabra sentar significa nombramiento. Se sentaron. Oh, eso está interesante. Significa nombramiento. A ellos les importaba más recibir un nombre. Significa establecerse. Significa, hermano, vestiduras. Eso significa. Qué tremendo. Mire, y esto me recuerda a mí a los fariseos, hermanos, que a ellos les gustaban mucho sus vestiduras. A ellos les gustaba mucho su presentación. La palabra vestiduras representan, hermano, que a ellos les importaba mucho el honor, que recibieran mucho honor. Fíjese, qué interesante está esto, hermano, porque dice, hermano, que a ellos les importaba mucho los nombramientos. Les importaba mucho. Las vestiduras representan el honor, la honra y la gloria. Les gustaba mucho. Entonces, hermano, que en este tiempo dice que hay gente que se va a sentar. Yo quiero hablarles de esto precisamente, de estar sentado.
de estar sentados, hermano, a la mesa, de estar sentados como hijos de Dios. Aquí vemos que había un pueblo, hermano, que se sentaba a comer y a beber, hermano, a ser instruido. Creo que sí, que ellos buscaban una enseñanza, ellos buscaban, hermano, una instrucción diaria que los hiciera, que los nombraran, que les pusieran una posición. Buscaban, hermano, el honor, buscaban la gloria, buscaban el reconocimiento. Me refiero a esto, hermano, de que el alma, nuestra alma todos los días anhela y desea ser instruida por el Señor. Es lo que estoy diciendo, hermano, que nuestra alma todos los días no solamente debemos de buscar las necesidades, sino lo primordial de todo este camino como hijos de Dios, hermano, es buscar la instrucción, de decirle: Señor, instrúyeme, capacítame, enséñame tus caminos, enséñame cómo debo de comportarme, enséñame cómo debo de dirigirme. Por eso dice: me he pegado a tu testimonio, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Jehová, en el Salmo 119, 29. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por las sendas de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Dice que este era el anhelo y el deseo del alma, que cuando se despierta, lo primero que quiere es comer de la palabra. Lo que está diciendo, lo primero que quiere hacer es ser instruido de cómo debe de comportarse, de cómo debe de ser todo día. Quiere decir que buscaba el conocimiento. Buscaba el conocimiento. Por eso dile: Señor, instrúyeme en tu camino, ábreme el entendimiento de qué es lo prioridad. Acá dice que había un pueblo que estaba sentado, un pueblo que le gustaba jugar, un pueblo que le gustaba el entretenimiento, un pueblo que le gustaba, hermano, perder su tiempo en este camino. Se sentaba a jugar, se sentaban a menospreciar. Dice que significa convertirse en un muchacho. Esto está interesante. Oh, gloria a Dios, Padre, gracias. Esta palabra jugar, se sentó a jugar, dice. Fíjese, hermano, que esta palabra jugar significa, hermano, un muchacho. Esta palabra jugar significa ser inexperto. Inexperto, hermano. Quiere decir que para ellos, su intención de ellos no era madurar, no era crecer. Interesante esto, dice que se sentó a jugar, a perder el tiempo. Esto representan niños inmaduros, niños, hermanos, que lo que menos les interesa es aprender el camino de la verdad. La palabra jugar significa niño, niña. Significa, hermano, significa un joven, un muchacho. Eso significa jugar. Se sentó a jugar. Yo quiero hablarles de este tipo de niños. Un tipo de niño que juega con el evangelio. Mira, hermano y hermana, lo que hoy estamos escuchando, o lo que usted escucha todos los días, no es para oír, es para ponerlo por obra. ¿Sabe que eso es lo que hacía el pueblo de Israel? Se sentaba a jugar con lo que escuchaba. Se sentaba, hermano, a jugar. O sea que lo que menos ellos tenían, jugar, es oír sin responsabilidad de ponerlo por obra. Eso es jugar. La palabra jugar significa muchacho, un niño inexperto en la palabra. Un niño que solamente anda jugando, anda perdiendo el tiempo dentro y fuera del camino de Dios. Interesante esto, hermano, porque cuando yo empiezo a ver este mensaje, acá nos habla, hermano, que le pucha ser como niños. La palabra dice, hermano, que estos eran gente inexperta en la palabra de Dios. Qué rico
Démonos hoy dispuestamente decirle: Señor, instrúyeme en tu camino, instrúyeme en tu palabra, ábreme el entendimiento, ábreme el conocimiento. Pero acá dice, hermano, que estos jugaban al evangelio, jugaban con la palabra. Hermano, eran inexpertos, eran inmaduros. El inmaduro, hermano, no le interesa ser responsable. El inmaduro, toda palabra solamente le escucha para acomodar su corazón, pero hermano, pero no para ponerla por obra. Le voy a explicar por qué. Porque hay dos tipos de hombres, o dos tipos de creyentes, dos tipos de iglesias. A unos hermanos que son inexpertos, que piensan que crecer en el Señor, hermano, es tener mucha gente. Eso no es crecer, eso es salvación de parte de Dios. Pero crecer espiritualmente, o madurar espiritualmente, o llegar a la estatura del varón perfecto, eso es diferente. Eso tiene que ver con enseñanza, eso tiene que ver con doctrina, eso tiene que ver con sentarnos a la mesa con nuestro Señor. Podemos crecer en números, pero no representa que estemos creciendo espiritualmente, madurando espiritualmente. Por eso dice, hermano, que a este pueblo se levantaba y decía: mañana vamos a ir a darle fiesta a Jehová. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como ellos. Algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien ha alcanzado los fines de los siglos. Hermano, desordenaron su vida. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Interesante esto. Buscaban un nombramiento, buscaban un llamamiento, buscaban una posición, buscaban, hermano, el honor, la gloria, buscaban ser reconocidos. Muchos piensan que eso es llegar a madurar, muchos piensan que eso es el conocimiento, muchos piensan que fueron elegidos porque saben mucho. No, hermano, déjeme decirle cómo Dios busca a aquellos que están sentados, cómo Dios busca a aquel pueblo de Dios, cómo busca a Dios a aquel creyente, cómo Dios busca a aquel hijo de Dios. Aquí dice que estos se sentó a jugar. Vuelvo a repetirle: jugar significa niño, significa inexperto, significa un siervo inútil, significa, hermano, un esclavo de Cristo, pero que en realidad buscaban el honor, buscaban la gloria, buscaban nombramiento, buscaban liderazgo. Pero dice que se sentó a jugar. Ellos no conocían a Dios, ellos no tenían ningún tipo de conocimiento. Leyendo esta palabra, por eso le doy gracias a Dios por este pasaje. En el libro de Lucas vamos a ver la otra diferencia, cuando mi Señor Jesús se sentaba a escuchar. En el libro de Lucas 2:40, versículo al 52, dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Fíjese, hermano, dice: y la gracia de Dios iba sobre él. Dice en el versículo 41, dice: e iban con sus padres todos los años a Jerusalén en las fiestas de las Pascuas, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de las fiestas. Al regresar ellos acababan la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de 3 días y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo sentado. Él no estaba jugando al evangelio, él estaba sentado, hermano, dice, en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos ha hecho esto así?
he aquí tu padre, dice, y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, porque me buscáis, no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos, dice, y volvió a Nazaret, y estaba sujetos a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas, dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Mira, hermano, acá nos enseñan el principio de esta palabra. Dice, y el niño crecía. Esta palabra niño significa lo mismo que significa jugar. Esta palabra niño significa un siervo. Esta palabra niño significa, aquí ya no habla de un niño inexperto. Aquí esta palabra niño se sabe de un niño que crecía. Esta palabra niño aquí en el griego significa siervo y significa hijo de Dios. Esta palabra niño significa aquí hijo de Dios. Ya no era un muchacho inexperto. Aquí ya no era él. Este niño ya no era un niño inexperto. Ya no se sentaba a jugar. Quiere decir que este tipo de niños, qué rico, hermano, que sepan los niños que la iglesia no es un lugar para ir a jugar. Que sepan los niños, los padres, estos padres, que sepan, que enseñen a los niños que es un lugar para ir a alabar y adorar al Señor. Hermano, que es un lugar para que el niño entienda que primero tiene que tener obligaciones y responsabilidades delante de Dios. Los niños no pueden estar haciendo y deshaciendo dentro de la iglesia. Este tipo de niño, como mi Señor Jesús, desde que el día que fue, desde que iba, hermano, Él no iba a jugar. Hay padres que le permitan a los hijos hacer y deshacer, hermano, corriendo, deshaciendo. No estamos diciendo que no jueguen, hermano, que no griten, porque es la naturaleza del niño. Pero el niño tiene que aprender a reconocer que está en un lugar donde tiene que actuar con reverencia. Este niño, hermano, habían niños entonces en Israel, hermano, que estaban cuando edificaron el becerro de oro, tanto padres como niños iban a jugar. Inexpertos, desde niños les estaban enseñando a ser inexpertos en el temor a Dios, en la búsqueda a Dios. Ellos eran inexpertos, hermano. Como ellos no lo hacían, tampoco se lo enseñaban a los hijos. Estos niños estaban creciendo. Hay niños que están creciendo dentro del cristianismo, dentro del evangelio, viendo a la iglesia como si fuera un pasatiempo, hermano. Enseñando, hermano, que no es importante alabarle, que mira, hermano, que no es importante aprender un instrumento, que no es importante, hermano, servirle al Señor, hermano, si los propios papás no lo hacen. Les enseñan a los hijos a jugar. Realmente el camino del evangelio es crecer, es llenarnos de sabiduría, hermano, llenarnos de la gracia, porque ese es el propósito de este camino de Dios. Entonces quiere decir que van a haber niños, tanto espiritualmente como físicos, que nada más se dedican a jugar, que oyen el evangelio sin la intención, hermano, de ponerla por obra, sin la intención de realmente de llevarla a cabo. Pero aquí había un niño que llegaba a los cultos a aprender. Aquí habían niños, hablando de siervos, de siervas, porque niño significa siervo y sierva. Niño significa un hijo de Dios, una hija de Dios. Entonces quiere decir que el verdadero hijo de Dios, la verdadera hija de Dios, no va a perder el tiempo. Desde ahora, desde lo que estamos hoy instruyendo, el alma está buscando una palabra con qué caminar, el alma está buscando una palabra con qué crecer, el alma está buscando una palabra en el cual pueda comportarse, y a eso significa, hermano, caminar en el Señor. Dice que el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría. No eran los niños que estaban edificando el becerro de oro, no eran los niños que llegaban y se sentaban, comían y bebían.
O sea que se llenaban de un conocimiento, sino que dice que la gracia de Dios estaba sobre él. Por eso mi Señor Jesús dice que tenemos que ser como un niño. Como los niños, dice que porque el reino de los cielos es para con los niños. Hay que ser como el Señor, como mi Señor Jesús, hermano, si anhelamos ser usados realmente. Estos dice que llegaban y se sentaban buscando, hermano, un honor, una gloria. Llegaban y se sentaban, hermano, a escuchar, buscando en qué momento los iban a llamar para tener un nombramiento, para tener, hermano, un liderazgo, para tener, hermano, una responsabilidad. Estaban sentados, hermano, y estos estaban jugando, dice la Escritura. Llegaban a jugar. Pero aquí había otro tipo de niño que quería aprender. Mi Señor Jesús desde pequeño, hermano, supo que era hijo de Dios. No que era un líder. No que era un hermano que iba a ser ministro, iba a ser pastor y que anhelaba las cosas, hermano. Mi Señor Jesús desde pequeño supo que Él era hijo de Dios. ¿Cómo supo que Él era hijo de Dios, hermano? ¿Qué es lo que entendió? Supo que era una hija de Dios. ¿Por qué? Porque cuando entendió que hermano, que era un hijo de Dios, lo primero que hizo es: necesito prepararme espiritualmente, necesito crecer, necesito madurar, necesito aprender cómo agradar al Padre. Pero estos otros que se sentaban a jugar, ellos decían: necesito ser líder, necesito ser ministro, a mí me gustaría ser pastor, a mí me gustaría ser líder, y ese era ellos llegaban a sentarse a qué momento los iban a llamar. Esos estaban jugando, hermano. Por eso edificaban becerro de oro. Becerro de oro es una figura de ministro que les endulce el oído, que les hable lo que ellos quieren hacer. Pero el verdadero hijo de Dios se preocupa desde que se levanta. Decirle: Señor, ábreme el entendimiento, enséñame tu camino, quiero agradarte, enséñame de qué manera tengo que limpiarme, cómo debo de comportarme, cómo debo de ser. Ese es el verdadero hijo de Dios, hermano. Ese es el alma que anhela y desea ser instruida cada mañana. Oh, hermano, el niño va creciendo o madurando. El niño que va creciendo y madurando, entonces debe de buscar maestros que le instruyan en su camino, y no para un ministerio, y no para un liderazgo, y no para una gloria, para un honor, ni para que sean conocidos. El verdadero hijo de Dios que va creciendo, que va madurando, es aquel que se preocupa, hermano, por entender primeramente cómo es su vida delante de Dios. Pero no aquel que cree que por lo que sabe, por lo que cree, hermano, es digno de estar sentado en una silla esperando que lo llamen. Aquella que buscan un liderazgo, mandar sobre otros o llegar a convertirse. Fíjese que, hermano, que aquellos que buscaban un liderazgo, buscaban una responsabilidad y estaban sentados pensando en qué momento, hermano, los iban a llamar, llegaron a convertirse en niños inexpertos y llegaron, como hizo Israel, al edificar un becerro de oro. Como Moisés no les daba esa responsabilidad, buscaron a Aarón que les predicara. Hermano, buscaron un tipo de sacerdote que les dijera: no, hijo, porque tú no eres líder, porque tú no ministras, porque tú no predicas, si tú deberías de estar acá. No, hermano. No, hermano. Por eso los liderazgos no se dan. Los liderazgos se ganan. Y los gana Dios. Es Dios quien se lo da. Hermanos, llegaron a convertirse en niños inexpertos, en niños inmaduros en la palabra. En Hebreos 5, versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Quiere decir que, hermano, que anhelan
hermano, van siempre creciendo, van madurando, van buscando una palabra que los vaya confrontando, que los haga ver la realidad de su camino y vayan cambiando ese estilo de vida. Pero dice que un inexperto en la palabra de justicia es aquel que solo participa de oyente. Y esto es lo que significa jugar. Eso significa jugar. Esto es lo que hizo cuando edificaron el becerro. Se sentaban a jugar porque eran inexpertos. Imagínense, hermano, eran inexpertos y querían una posición. Querían un liderazgo. Desafortunadamente hoy estamos en tiempos donde el creyente no tiene altar para con Dios, no tiene búsqueda, hermano, no busca a los maestros. Hoy la gente su interés no es aprender, su interés no es madurar, su interés no es discernir, o sea que sepa lo que hace, hermano, y que se haga responsable de todo lo que dice y lo que hace. Nos hacen responsables. Estamos viviendo en un tiempo tan delicado que la Escritura nos enseña, hermano, que el hombre va a ser juzgado por lo que diga, tanto ociosamente. Hermano, piensan que el abrir la boca, Dios no lo toma en cuenta. Estamos viviendo un tiempo, hermano, donde el hombre no quiere aprender. Por eso regresamos en Lucas 2, hermano, nos enseña que ellos... había este tipo de niños en el 2:41, iban sus padres todos los años a Jerusalén de la fiesta de las Pascuas, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de las fiestas. Esto representa que el número 12 es el número de orden, lo establecido por Dios. O sea que dice que celebraba la Pascua. Esto representa entonces que un hijo de Dios, un siervo de Dios, una sierva de Dios, alguien que está creciendo, hermano, lo que busca entonces es la limpieza de su vida. Un hijo de Dios que no está jugando a la palabra, que no está jugando al evangelio, que no está jugando a ser hijo de Dios, entonces, hermano, busca la limpieza de su vida. Siempre está limpiándose, buscaba la enseñanza, pero ¿cómo lo lograba? Solamente buscando la enseñanza. Para no enseñar, sino para que se enseñara. Mi Señor Jesús buscaba una enseñanza para enseñarse a sí mismo y no para enseñarle a otros. Y así, hermano, porque es un niño buscando a otro niño. Por eso hay que entender que hay niños que están aprendiendo, hermano, y hay niños que están jugando dentro de la iglesia. Literalmente y espiritualmente hay así. Niños que se sientan a aprender y niños que se sientan a jugar. Hombres que buscan un liderazgo y hombres que buscan que Dios les enseñe sobre su vida. Oh, qué rico está esto, hermano. Buscaban la enseñanza, pero para que Dios les enseñara sobre su vida, su caminar, les abriera el entendimiento de cómo ellos iban de comportarse, de cómo ellos iban a actuar, para que algún día, hermano, se lo enseñaran a otros a hacer lo mismo. El mejor líder, el mejor ministro es aquel que enseña a otros, hermano, a que haga lo mismo para alcanzar las metas, y no para aquel que se pone como liderazgo, aquel que, hermano, que está sobre los demás. No pierden Lucas. Dice en el libro de Juan 17:19, y por ellos, dijo el Señor, me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Oh, hermano, por eso también dice en Romanos 2, versículo 17, dice, tú tienes por sobrenombre, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y haces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, y que tienes la ley y la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas
Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, mas con infracción de la ley deshonras a Dios. Mira, hermano, aquí parecen 10 cosas. Judío, tú que te crees judío. Jesús era judío. Se apoyaba en la palabra. Él se glorificaba en Dios. Él conocía la voluntad de Dios. Él aprobaba y en lo correcto. Confiaba que era luz para los que estaban en tinieblas. Era instructor de aquellos que no sabían, de los ignorantes, que tenían la forma de la ciencia y del bien. Hermano, él sabía hacer lo correcto, la verdad, el conocimiento. Y luego dice, tú que enseñas a otros, apartaba a otros del pecado. Y de último, hermano, les enseñaba a no blasfemar las cosas de Dios. 10 cosas menciona ahí, 10 cosas se menciona ahí. El número 10 es el número de la obediencia a la palabra. El número de 10 es el número de la responsabilidad de recibir enseñanza y de llevarla a la práctica. Oh, hermano, por eso dice que un maestro de niños, mi Señor Jesús era un niño no inexperto, un niño, hermano, un hijo de Dios, que sabía, hermano, cómo enseñar a un niño que se sienta otro creyente a jugar, a enseñarles que el evangelio no es para liderazgos, no es para mandar, sino para ser instruido, para aprender cómo es el camino de Dios y que Dios nos abra el entendimiento. Por eso todos los días él se levantaba a enseñar, hermano, entraba a los templos, entraba a las sinagogas a enseñar. Por eso dile, Señor, entra a mi vida, enséñame, instrúyame, capacítame, muéstrame cómo soy, muéstrame cómo debo de comportarme, porque a eso se le llama, hermano, ser alguien que es hijo de Dios. Vemos que mi Señor Jesús enseñaba a otros niños a que maduraran, a que crecieran en sabiduría, en estatura, en conocimiento. Dice, hermano, ¿para qué? Para que no se hablara mal del bendito evangelio, para que no se hablara mal, para que no se blasfemara, hermano, por los gentiles. O sea que, hermano, que no se digan, este hombre no sabe nada de lo que dice, no sabe nada de lo que hace. ¿Por qué? Porque hay gente que se sentaba a jugar, hermano. Mira que dice que, regresamos en Lucas 2, en el versículo 43. Dice, al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiera José y María. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Aquí menciona 3 cosas entre los cuales estaban buscando. Y él no estaba. Mira que para los que se sientan a jugar, hermano, a no ponerlo por obra, dice que lo buscaba entre las compañías, entre los parientes y los conocidos. La palabra compañía viene de la palabra jodos. Y eso significa, hermano, significa maestro, significa guía, significa camino, significa carretera. Entonces esto estaba diciendo, hermano, que lo buscaban entre las compañías. Oh, hermano, quiere decir que lo buscaba entre sus amistades, lo buscaba dentro con sus amigos. Esto le gustaba a aquellos hermanos que están hablándole a todo el mundo. Era un guía, dice, era un maestro de los que estaban en el camino, los que estaban en la carretera, los que están en la calle, a sus amigos. Hermano, ¿crees que el Hijo de Dios, en dónde debe estar el Hijo de Dios? ¿En la calle, comportándose como los demás, tratando de hablarles del evangelio, si ellos no buscan a Dios tampoco? El hombre que está jugando al evangelio es aquel que le habla a todo mundo, hermano, pero él no le cumple a Dios. Él no sabe nada, hermano. Es un neófito, es un inexperto.
¿Por qué es un inexperto? Porque él no le cumple a Dios. Él desecha toda enseñanza, él desecha, él solamente lo que escucha repite. Por eso dice que lo estaban buscando con sus amigos, aquellos que andan hablándoles todo el mundo, hermano, evangelizándoles, hablándoles de Dios. Pero dice que ahí no está el Hijo de Dios, ahí no está el Hijo de Dios, caminando con los del mundo, andando pecando con los del mundo, comportándose como los del mundo, y ahí no estaba el Hijo de Dios. Por eso no lo encontraron ahí, porque ahí no estaba Él. Él no estaba ahí. El Hijo de Dios no lo vas a encontrar ahí, tratándole de hablar a otros de lo que no saben. Oh, hermano. Por eso a veces es increíble, a veces que publicaciones, estoy hablando a otros hermanos, le hablan de Dios, le hablan que busquen al Señor, pero ellos no buscan a Dios. El hecho piensa que ellos estaban en una iglesia, hermano, pero dice que se sentaban. No tenían responsabilidad, porque estaban sentados esperando a los que los llamaran para una posición, buscaban el honor, la gloria como los fariseos. Pero a ellos no les gustaba estar sentados aprendiendo. Mira, hermano, que eso es importante, ser hijo de Dios. Dice que lo buscaron entre sus parientes. La palabra pariente aquí significa genos. Y la palabra genos significa familia, significa individual, significa género, pero también significa participante y significa cumplir. ¿Qué es lo que entonces nos están enseñando? Hermano, estos parientes quiere decir que estaban dentro de la congregación. Primero vimos que los que estaban afuera, ahora estos estaban dentro de la congregación, dentro de la iglesia de Cristo, pero solamente participaban, solamente cumplían, pero el Hijo de Dios no estaba ahí. El Hijo de Dios no estaba ahí en los que cumplen en la iglesia, a los que se sientan en la iglesia, a los que buscan una participación en la iglesia, los que van al culto, hermano, a veces yo les digo a los hermanos acá, lleguen temprano, lleguen antes, pero a servir, y lo que llegan es a sentarse. En veces el portero, hermano, que debe llegar temprano para recibir a la gente, llega después del día de que la gente haya entrado. ¿Qué responsabilidad tiene entonces? El primero que debe de llegar, hermanos, es como decir, imagínense que lleguen primeramente los alumnos y el que llegue de último es el maestro. El maestro debe de recibir a sus alumnos. Así nosotros debemos de recibir primeramente, los siervos, las siervas deben de recibir primeramente aquellos que van a Dios, va a bendecir al pueblo de Dios. Pero que llegue un servidor, llegue de último, este está buscando un nombramiento, este no sabe, es un niño inexperto. Los servidores deben de llegan a servir al pueblo de Dios. No tienen por qué llegar tarde, deben de llegar antes que el pueblo. Los servidores deben de recibir, por eso son siervos que reciben al pueblo de Dios. Pero si llegan tarde, cuando ya el pueblo está llegando, estos solamente son niños inexpertos que solo se sientan a jugar. Acá dice que el Hijo de Dios no estaba en los que participaban, el Hijo de Dios no estaba en los que cumplían, el Hijo de Dios no estaba, hermano, dentro de la clase natural, del linaje de los que buscaban una participación. El Hijo de Dios no estaba ahí, la hija de Dios no estaba ahí. Allí estaban los que jugaban. Y dice que ahí estaban y lo buscaron entre los conocidos. La palabra conocido significa ginosco. Y la palabra ginosco significa, hermano, saber, significa conocer, significa bien conocido, significa comprender, significa expresarse de ese modo, expresado de ese modo. Esto quiere decir entonces, esto me enseña que lo buscaron también en los que se creen que saben, en los que tienen sabiduría, hermano, a los que han aprendido, han estudiado, hermano, en los que son conocidos por lo que son, por lo que saben, y no lo encontraron. Y esto quiere decir, hermano, que lo encontraron dentro de la familia.
Se creían que eran sabios en su propio saber. Se creían que eran sabios. Mira, hermano, lo buscaron afuera. Lo buscaron adentro. Lo buscaron en su casa. Y no lo encontraron ahí. Ni afuera. Ni dentro de la iglesia. Ni dentro. En su familia. Conocido significa, pues, donde un lugar te conocen. Es en tu casa, hermano. El único lugar donde te conocen es en tu casa. En ningún otro lado. Yo no le conozco a usted ni usted me conoce a mí porque yo no vivo junto a usted. Por eso dicen un dicho por ahí que quiere saber cómo es Manuel. Vive como él. O vive con él. Porque no sabemos. Los únicos conocidos son aquellos los que vivimos en casa. Sabemos cómo somos realmente. Qué interesante esto. Lo buscaron en la calle, no estaba ahí el Hijo de Dios. Lo buscaron con su sabiduría predicándole a todo mundo y no estaba ahí. Eso no era Hijo de Dios, eso es alguien que está jugando al Evangelio. Le quieren hablar a todo mundo sin prepararse, le quieren hablar a todo mundo sin someterse. Hermano, nada más andan haciendo descabellando a toda la gente. Hermano, lo buscaron dentro de la iglesia, hermano, solamente cumplía, solamente participaban y pensaron que ese era el Hijo de Dios, no era el Hijo de Dios. Hermano, solamente estaban buscando una posición, lo buscaron dentro de su casa que le estaban, hermano, y no lo encontraron ahí. Pensaban que eso era un Hijo de Dios, una hija de Dios. Por eso dice que esto era la sabiduría del mundo. Por eso la Escritura nos enseña que en la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios, hermano, no lo conoció a Dios, hermano, sino que Dios en la sabiduría, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes de la locura de la predicación. Primera de Corintios 1:21, eso representa, hermano, que en lugar de ir a poner por obra, hermano, la bendita palabra en su casa, no la ponían por obra. Se llenaron de sabiduría del mundo, gobernaban, dirigían su familia, su vida como ellos querían, sin someterse a lo que Dios les enseñaba. Y ahí no lo encontraron. Ahí estaban gente que jugaba al Evangelio, que lo que menos les interesaba era realmente poner por obra su palabra. Lo buscaron y ahí no estaba el Hijo de Dios. Versículo en Lucas 2, versículo 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles al Hijo de Dios. Ese hermano, ¿dónde lo encontraron? En los discipulados, junto al Maestro. ¿Dónde encuentran al Hijo de Dios? Que va creciendo, que va madurando, que va aprendiendo de Dios. Sentado, aprendiendo, no jugando, tomaba muy en serio el Evangelio. Tomaba muy en serio su responsabilidad. Este era un niño que sabía que era hijo de Dios, pero que sabía que, hermano, el ser hijo de Dios nos compromete entonces a buscar realmente la enseñanza. Al Hijo de Dios lo encontraron junto a la presencia de Dios, como Samuel se dormía dentro de él, junto al arca. Hermano, siempre estaba pegado a su pastor, sentado, que lo enseñara. Dice acá que él no le estaba, hermano, dice que él estaba oyendo y preguntando. No dice que él estaba reclamándole. Oye, hermano, la gente las ayuda, los líderes, el pueblo nada más está reclamándole a los pastores. No está en mutuo acuerdo. No solamente está cuestionándole, solamente está exigiéndole, solamente está regañándole, solamente está acusándole, ni le crea lo que predica. No sabe, hermano, que no se dan cuenta que son sus maestros, que son sus pastores. Hermano, solamente viven menospreciando a sus pastores. Él no estaba haciendo eso, ni tampoco llegaban a querer mandarlo. Esto la gente lo hace los inexpertos, el niño inexperto, el hombre, el niño inmaduro, el hombre que está jugando, hermano. No, él dice que ellos estaban sentados oyéndole y preguntándole. O sea que la palabra oyéndole significa obedeciéndole a lo que les enseñaba. ¿Dónde encuentran entonces al Hijo de Dios, al niño que va creciendo, que va madurando, pegado a su ministro,
pegado a los maestros, aprendiendo, sabiendo que esto es de mucha importancia, de mucha disciplina. No lo encontraron en la calle predicando. Vieron a alguien predicando y dijeron, este es el Hijo de Dios. Este no era el Hijo de Dios. Lo vieron en la calle sirviendo, dentro de la casa sirviéndole, cumpliendo, y dijeron, este no era el Hijo de Dios. Lo vieron en su casa, hermano, y dijeron, este no es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios lo encontraron aprendiendo siempre, levantándose a ser instruido, a buscando siempre la palabra de cómo dirigir su camino diario, a poniéndolo por obra, su palabra. Eso estaba haciendo el Hijo de Dios, el Hijo que va creciendo. Cada día demanda ser enseñado, cada día demanda que alguien lo instruya en la verdad, que alguien lo instruya en el Espíritu Santo, que alguien lo instruya en la consagración, que alguien lo instruya en la verdad, que alguien lo instruya en el temor, que alguien lo instruya en la obediencia, que alguien lo instruya de cómo a cada día agradar a Dios. Pero el hombre, hermano, niño, se la pasa jugando. Solamente quiere que un día lo pongan como líder, como maestro, que dirija. En su casa no aplican la ley, hermano. No, lo que se les enseña para ellos es, nada más tienen ojos para mirar a los ministros. Hermano, lo que menos les importa es agradar a Dios, hermano. No pegarse a los ministros, a ser instruido. Hermano, la enseñanza de la calle, la enseñanza de la iglesia, la enseñanza en su familia, no había. Enseñaban a los hijos a perder el tiempo, enseñaban a los hijos a jugar, porque ellos también lo hacían. Y todos dicen el 47 de Lucas 2, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijeron a su madre, hijo, ¿por qué has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Mi Señor Jesús estaba diciendo, no, ¿por qué me buscáis? Si mi anhelo y deseo es crecer. ¿Sabe qué significan los negocios de mi padre? Significa saber tratar a los demás con conocimiento para poder servirles. Hermano, aquel que es hijo de Dios sabe que tiene que preparar su vida, sabe que tiene que ser instruido de cómo saber tratar a los demás, de cómo poder servir a los demás. No buscaba liderazgo, sino cómo agradar a los demás, cómo realmente apoyar a los demás. Y para poder ayudar a los demás, ahora solo están, hermano, mucha gente solo está aprendiendo, hermano, a cómo condenar la vida de los demás, a cómo juzgar la vida de los demás, a cómo hablar mal de los demás, a creerse mejor que los demás, a creerse más importantes que los demás, buscar un puesto, un liderazgo, pero no saben servir, no saben tratar, no saben ayudar, no saben amar, no saben realmente, hermano, qué es crecer en madurez, qué es en crecimiento, qué es en estatura, qué es crecer en sabiduría. Ellos se peleaban, siempre se peleaban entre ellos quién era el mejor. Hay una discusión, ¿por qué él lo sirve y por qué yo no? Hermano, porque hay mucha inmadurez. El conocimiento no está en la letra, sino en la acción de saber tratar y de servir a los otros para que se salven y, hermano, y se acerquen al Cristo como el creyente maduro lo está haciendo. Dice en el versículo 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mi Señor crecía, dice, en sabiduría. Y sabiduría significa crecía en temor. Cada día crecía en temor. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor. Crecía en temor. Estatura significa, hermano, un cambio de carácter, un cambio de comportamiento. Y él crecía en gracia. Cada día amaba, cada día más amaba a los hermanos. Cada día más se preocupaba por los hermanos. Se preocupaba amar por las almas. Mira, hermanos, ¿quiere aprender de Dios? ¿Quiere realmente ser instruido en Dios?
¿Quiere recibir una palabra o se va a sentar a jugar? Jugar es oír y dejar la perla preciosa, dejar este maná, dejar esta luz que se apague, dejar la unción guardada. ¿Se va a sentar a jugar a no ponerla por obra? ¿Se va a sentar a jugar a sentirse que es importante? ¿O se va a sentar el Hijo de Dios? ¿En dónde lo vamos a encontrar? Instruyéndose para salvar, para dar testimonio, para saber comportarse, para saber cambiar su carácter, para santificarse, para saber tratar a los demás, para amar cada día a los demás, porque ese es lo que más le importaba o nos debe de importar como hijos de Dios. Hermano, ¿qué tipo de niños eres? ¿Un niño que solamente se levanta a jugar o un niño que se levanta a ser instruido en la bendita palabra para crecer, para madurar, para llenarse de sabiduría? Dios bendiga esta mañana tu vida. Levántate todos los días a ser instruido, porque de esa manera estás creciendo. Dile: Señor, dice que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Crecía cada día, buscaba el conocimiento para buscar saber tratar y servir a los demás, para poder ayudar a los demás, porque era un maestro de niños. De otro niño decía: hermanito, no es así como se sirve. Hermanito, tú no sabes lo que dices. Hermanito, usted no sabe lo que haces. No lo hallaron. Al Hijo de Dios no lo vas a hallar ni en la calle predicándole a todo mundo y no sabe lo que dice, ni en la iglesia sirviéndole, cumpliendo, ni tampoco lo vas a hallar en su casa que no aplica la palabra. Lo vas a hallar instruyendo junto a los maestros, siempre aprendiendo a cómo limpiar su vida, a cómo tratar a los demás, a cómo comportarse para poder ser de bendición a los demás. Que Dios bendiga esta mañana tu vida y que el Espíritu Santo instruya tu corazón, que instruya tu vida. No es la sabiduría del mundo, no es tu sabiduría, no es la sabiduría animal, terrena y diabólica, sino es la sabiduría de Dios, que es amable, cordial, misericordiosa, que nos hace amar cada día a Dios y al prójimo. El hombre que realmente se instruye es aquel que ama a los hermanos. Bendiciones a los hermanos María López Ceferinos allá en Tabasco, que Dios nos los bendiga. Muchas gracias por vernos por allá. María Córdoba, Santiago Peter allá en Tepeji, allá en Totonilco, los hermanos Mariela Córdoba, allá desde Miami, que nos mira Mariela Córdoba, que Dios nos los bendiga, que Dios me los guarde, donde quiera que esté. Muchas gracias por donde quiera que esté. Hermano, ponga por obra la palabra, que como niño de Dios desee primeramente ser instruido y no nos sentamos a jugar con la palabra. Ayúdenos a compartir la palabra, dele like a la página, inscríbense en la página, comparta, hermano, de tal manera que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Que Dios me los guarde donde quiera que estén. Saludos a los hermanos que están atrás, a todos aquellos, que Dios me los guarde. Y gracias por su tiempo. Les esperamos el domingo a las 9 de la mañana en punto. Esperamos el culto aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán, en un día más, para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Donde quiera que esté, que el Señor y el Espíritu Santo le instruya su alma, le instruya su vida. Muchas gracias por su tiempo y bendiciones, queridos hermanos. Bendiciones.